Buenas tardes. Bien, ¿cuál es la importancia que el gobierno actual le da a la educación en México? Como sabemos, el aspecto educativo es de gran importancia, de suma importancia para cualquier país, para la sociedad, ¿verdad? De sobra está decirlo y afirmarlo. Creo que en eso coincidimos todos, ¿no? En todo el planeta, que la educación es un asunto de importancia relevante en cualquier país, en cualquier nación. Es decir, es relevante a nivel planetario, pues, porque es la manera en que el hombre, en que el individuo se apropia de los conocimientos. Es la manera en que el individuo puede tener acceso a la verdad de las cosas, ¿verdad? Valga la redundancia. Sí. Es la manera en que el individuo puede mejorar su capacidad racional y valorizar aún más el nivel de su fuerza de trabajo, ¿verdad? De su fuerza productiva. Es decir, mejora sus capacidades de cualquier individuo que se educa, que estudia. Y se supone entonces que, pues, los que representan a esos países, a esas diversas sociedades, deberían de tener como punto principal, o su función principal debería de ser precisamente atender este punto de la educación, ¿verdad? ¿Y quiénes representan a los individuos de una nación? Pues sus gobernantes, en primer lugar, pues el presidente, ¿no? El que ocupa el cargo de presidente de la República, y de ahí pues todos sus ministros, todos sus secretarios de Estado. Y en segundo lugar, los otros representantes que se supone son representantes del pueblo y que deben de velar por esta situación de la educación, pues son los diputados y los senadores, ¿verdad?, de cada país, de acuerdo a cómo se organice cada país, que son electos precisamente para resolver los problemas, ¿no?, de la nación, y uno de esos problemas principales pues es el aspecto educativo. Y esto es una tarea histórica, ¿no? Es una tarea histórica que obviamente tiene que seguir siendo impulsada por quienes gobiernen, ¿verdad?, por los distintos gobiernos. No solo preocuparse porque el individuo sepa leer y escribir, es decir, combatir el analfabetismo y tener un cierto grado de estudios, ¿sí? Es necesario también introducirlo a la cuestión de la ciencia, al conocimiento de las tecnologías, y para nuestro tiempo es una de las cosas más importantes. Tener acceso a la ciencia, a la tecnología, y participar en el desarrollo de las tecnologías, ¿verdad? Actualmente hablamos ya de inteligencia artificial, de demasiados avances, ¿no?, producto de la educación de esas personas que se dedican a esos ramos, ¿verdad? Los científicos, por ejemplo, técnicos, tecnólogos, ¿no?, de las tecnologías, de que diseñan aparatos, diseñan software, diseñan diferentes maneras de interpretar el mundo, de observar el mundo, ¿sí?, de racionalizar a la naturaleza. Entonces, pues el factor educativo es muy importante. Y en México, hablando de nuestro país, sabemos que la preocupación de los diferentes gobiernos no ha sido
la suficiente, ¿verdad? Sí ha habido a través del tiempo algunos gobiernos que han abonado un poco más a la cuestión educativa, ¿verdad? Que impulsaron la creación de la SED, crearon un sinnúmero de escuelas primarias, secundarias, pero con eso no basta. Y que otros gobiernos pues le dedicaron menos recursos a la educación. Y para no hablar en pasado, hablando en presente, pues el presente actual nos dice que en la reciente sexenio que acaba de terminar, la cosa le fue mucho peor a la educación, ¿verdad? Y eso demuestra el interés que este gobierno que acaba de terminar, encabezado por López Obrador, el interés real que tenían por la educación, ¿no? Por el sistema educativo, aunque en campaña prometieron un sinfín de cosas, no solo en el aspecto educativo, sino en otras cuestiones como salud, etcétera, ¿no? Pero hablemos de la educación. Si de por sí ya veníamos arrastrando una situación de déficit educativo, y de atraso en relación a otros países en cuanto a la enseñanza pública de nuestro país, bueno, el sexenio que acaba de terminar, esto se agravó, y se agravó porque se le dedicaron menos recursos, ¿verdad?, a la cuestión educativa y científica, al sistema educativo y al sistema de las ciencias, ¿verdad?, de las tecnologías. Porque es obvio, ¿verdad?, se necesitan recursos, se necesita dedicarle dinero, pues, cuesta la educación. Se supone que por eso los gobiernos recaban impuestos, y una parte de esos impuestos debe ir a ese beneficio social de impulsar la educación. Se supone que así lo marca la ley y la Constitución, al menos de nuestro país. Y por lo tanto, para prosperar en el ramo educativo y científico y tecnológico, pues hay que meterle dinero, meterle recursos económicos, ¿no? ¿Sí? Y la cantidad de recursos que un gobierno invierte en la educación es un indicador del interés real que ese gobierno tiene por el aspecto educativo, ¿no? El interés real que ese gobierno tiene por la sociedad, por aquellos individuos que no tienen acceso a una educación de calidad. Entonces se ve en un indicador que se dice educativo: ¿cuánto dinero dedicas a solventar todo el sistema educativo, no todo lo que requiere un sistema educativo de calidad? Es uno de los indicadores. El indicador no son las palabras, no son los rollos, no es el discurso, es qué haces en concreto, ¿sí? ¿Qué haces en la realidad? La acción específica, concreta, para apoyar al sistema educativo, ¿sí? Y eso se refleja cuánto estás gastando en la educación, ¿verdad? ¿Te preocupa la educación? ¿Cuánto gastas en la educación para favorecer a la población y sobre todo a esa población que menos tiene, ¿verdad? El discurso no soluciona nada. Lo que soluciona es un plan concreto, un proyecto concreto, y los costos que se dedican, la inversión concreta a ciertas acciones, para promover ciertas acciones, para desarrollar ciertos aspectos constructivos de la educación en nuestro país. Bueno, de acuerdo a datos de investigadores de la UNAM, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que han estado debatiendo sobre esto,
nos dicen que en el sexenio actual, ¿y por qué nos referimos al sexenio actual? Bueno, porque en primer lugar, el sexenio actual se caracterizó por un presidente y por un grupo de líderes que llegaron que gobernaron y que siguen gobernando, ¿no? Pero un presidente que hablaba mucho de apoyar a la educación, como ya dije al principio, no solo la educación, sino otros aspectos sociales, ¿verdad? Y entonces dijeron que apoyarían y que ellos sí rescatarían la educación de los neoliberales, porque los neoliberales la habían dejado tirada la educación, y por tanto el nuevo gobierno de izquierda que se dicen, ¿no?, propugnaría por una educación de calidad y que destinarían más recursos. Bueno, pues eso fue el discurso, ¿no? Los hechos dicen, como yo decía, de acuerdo a datos de los investigadores de la UNAM, es que el presupuesto destinado a la educación del sexenio anterior fue de solo el 0.3%. Esa era la SEP. En la cuestión de educación general, ¿verdad? Y el dato alarmante es que el 70% de los que entran a primaria no llega a cursar no llegó a cursar una carrera universitaria. Solo entre el 29 y el 30% lograron terminar una carrera universitaria de los que iniciaron con la primaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo dedicó el 0.3%, cuando el promedio de la región, de la OCDE que maneja, es del 2% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es decir, que hay algunos países que están arriba del 2%, pero en promedio andan en el 2% y México solo el 0.3%. Para impulsar la educación en México. A eso lo redujo. Y para la cuestión de la tecnología y de la ciencia solo dedicó el 0.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, minucias. Y sin embargo, cancelaron fideicomisos para la ciencia y la cultura, ¿verdad? Quitaron dinero, aparte de no dedicar suficiente dinero a la educación y a la ciencia, a la tecnología, quitaron dinero a las universidades, ¿no? Cancelaron fondos educativos de investigación. Bueno, desaparecieron prácticamente el CONACYT, ¿no? Y otros. Ese fue un golpe a la educación y redujeron esos presupuestos a esa ridícula cantidad. Es decir, si el Producto Interno Bruto estuviera en 100 pesos, a educación solo están dedicando 30 centavos, ¿verdad? Y a ciencia y tecnología solamente 50 centavos, mientras otros países al menos promedian 2 pesos, ¿verdad? Digo, si también fueran de 100%, de 100 pesos el Producto Interno Bruto, comparando que todos tuvieran el mismo Producto Interno Bruto de los países, ¿verdad? Es decir, es una brecha bastante amplia, ¿verdad? Del 2% al 0.3%, porque vas a hacer, y eso refleja el dato que le estaba dando, ¿no? Ya lo decía Coneval, que una de las limitantes para el acceso a la educación, para garantizar el acceso a la educación, era la infraestructura con que se cuenta, es decir, escuelas. No se hicieron escuelas, más escuelas, ¿verdad? Y ni se pretenden hacer en este sexenio más escuelas, porque están hablando de presupuestos austeros. Incluso esas universidades que supuestamente crió López Obrador, ¿verdad?
Por ejemplo, tenemos que hay un dato, inauguró una universidad indígena, pero desde que la inauguró no tiene ni presupuesto, ni se han construido instalaciones, ¿sí? Y solo se tiene un terreno que donó alguien allá donde se iba a construir, ¿verdad? Entonces no tienen presupuesto y aparentemente está funcionando en un edificio prestado, ¿verdad? Pero sí la inauguró, al parecer, así como ha inaugurado muchas cosas, sin funcionar. Por otro lado, las universidades del bienestar, pues no se sabe cuántas son, pero son poquitas. Ahí sí dedicó recursos por alrededor de 3.000 millones de pesos, pero no se sabe cuántos beneficiarios son porque no tienen datos ni el respaldo de los programas educativos, ¿verdad? Ni la certificación para decir que sí se está enseñando. Pero eso engloba de todos modos el 0.3% del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que una gran parte la mandó a la supuesta Universidad del Bienestar, donde, como le digo, no hay nada, incluso la Auditoría Superior de la Nación no evaluar exactamente qué pasó con ese monto de dinero que supuestamente se invirtió en las universidades del bienestar, ¿verdad? Que ni fueron las 100 que prometió, no sé si habrá una o dos, y ni tampoco está claro cómo funcionaron, el personal, qué personal tiene, de qué calidad, el personal, los maestros, pues, las instalaciones, dónde están, qué instalaciones tienen, cuántos alumnos, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos se vieron beneficiados? Los programas de estudios, ¿sí? ¿Están certificados o no? No están certificados, no se sabe qué enseñaron, cómo lo enseñaron. Lo único que se sabe es que dicen que gastaron tantos millones de pesos, ¿verdad? El gasto simplemente sí se realizó y no se comprueba el gasto, ¿verdad? Dicen que se realizó ese gasto ahí, pero no se ha comprobado por lo que estoy diciendo. Y para estos momentos, en continuidad con el anterior gobierno, el nuevo gobierno de Claudio Sheinbaum también está manejando pocos recursos para la educación. Está hablando de austeridad educativa, ¿verdad? Ya se hablaba que le había reducido el presupuesto a la UNAM y al IPN, aunque después se echaron para atrás. Pero el aumento que va a recibir, que supuestamente prometió después de que le habían recortado el presupuesto, dijo que iba a ser de 3.5%, o sea, cosa nada, ¿verdad? No hay incremento, ¿sí? Y reforzando lo que digo en cuanto a la preocupación real que podemos suponer tiene el nuevo gobierno, igual se da en base a los hechos, ¿verdad? ¿Cuánto dinero está dedicando a la educación? Pues no está dedicando prácticamente nada. Está diciendo que se van a abrir más lugares para los nuevos, pero no aumenta el presupuesto de las universidades donde les está pidiendo lugares, ¿verdad? ¿Sí? Ni mejora el presupuesto anterior. Y a otras universidades se les redujo el presupuesto realmente, se le está reduciendo, ¿verdad? El presupuesto educativo. ¿Sí? Porque lo están manejando como austero. Quiere decir, pues, que la política sigue la misma, no les interesa la cuestión educativa, más que como discurso, como promoción. Ahí sí hablan, ¿no? Vamos a tantos lugares para el que no ha estudiado, pero no hay recursos para esos lugares, para financiarlo, ¿verdad? No da recursos para que las universidades crezcan, la UNAM, el POLI, etcétera, todas esas universidades que en lugar
que pueden sustituir fácilmente a las universidades del bienestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son universidades, la UNAM, Poli, todo eso, que ya están, que tienen experiencia, que tienen personal calificado, y es cuestión de que aumenten su capacidad instalada para tener a más estudiantes, pero necesitan aumento de presupuesto y tienen todo para seguir, tienen los planes de estudio certificados, es decir, son expertos, son profesionales en la cuestión de la educación, de la ciencia, ¿verdad? Y no andar inventando cositas allá que no sirven, como ya lo decía, que ni siquiera hay elementos para evaluar a las universidades del bienestar, qué pasó con ellas, cómo, cuántos alumnos, qué calidad de alumnos, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir que eso de la universidad del bienestar o lo que propone el gobierno manejarlo él, pues prácticamente es cuestión política. Nada más. Si le interesara la educación, iría a apoyar a todas las universidades que hay. Porque no solo está la Universidad Nacional, en el Poli, ahí están las universidades de los distintos estados. Casi en cada estado hay una universidad que podría ser apoyada para que creciera y ampliara su matrícula, ¿verdad? Pero hay que asignar presupuesto y es lo que no quieren. Por lo tanto, es más fácil asignar palabras, ¿verdad? Asignar discursos que les interesa la educación y que todo esto, y no hacerlo real. Y ahí se explica el atraso. Todos estos elementos, digo, de por sí, como ya yo decía, no estábamos en una situación halagueña con los otros sexenios, pues ahora estamos peor. Y esto explica, como yo explica que no avancemos aún más en el desarrollo real de este país. Faltan expertos, falta gente preparada que cuestione, que promueva el desarrollo real, ¿sí? No solo como empleados, sino desarrollando, creando nuevas tecnologías. Estamos en época de desarrollo tecnológico. Inteligencia artificial, ¿sí? Las técnicas digitales. Se necesitan formar científicos ahí para entrar a los problemas que tiene México, ¿verdad? No solo los económicos, de infraestructura, sino también problemas políticos, que resulta que nos gobiernan puros, pues que dicen que estudiaron, pero pues no se les ve, ¿no? La racionalidad con que están participando no se les nota. Están viendo solo sus intereses, ¿verdad? Y no hay una combinación, ok, tengo intereses, pero mi función es promover el desarrollo de este país, y entonces, de manera racional y de manera profesional, me dedico a hacer proyectos y me dedico a impulsar el desarrollo económico, social y político de este país. Y más aún si tengo un cargo como diputado o senador, o estoy de funcionario en alguna dependencia, secretario de Estado, y si soy el presidente con mucha más razón, ¿verdad? Y si estoy bien preparado. Pero no solo el presidente necesita estar preparado, necesita tener toda una base de personas preparadas que promuevan ese desarrollo, ¿sí? Y para eso necesita la educación, como ya se decía desde la primaria, que ya no se quede el 70% sin estudiar. Necesitamos que cuando menos, que sea al revés, 70% llegue a cursar mínimo, ¿no? Una carrera. El 70% y el 30%, bueno, porque habrá gente que por alguna razón no quiera estudiar, pero que no haya limitantes, ¿verdad?, para no poder estudiar. Y para eso se necesita gastar recursos en la educación, ¿sí? La educación y la ciencia son un factor productivo importante, es una fuerza productiva que desarrolla la sociedad, porque se investiga, se crean nuevos conocimientos y se solucionan problemas de la manera más precisa y al menor costo posible, de la manera más óptima se solucionan los problemas y no andas cometiendo tonterías, ¿verdad? Y te vuelves profesional, y entonces combinas tus intereses con
lo profesional, tengo interés de ganar dinero, pero también soy un profesional y cumplo con mi profesión. Y no como está sucediendo ahorita con la mayoría de estos que están gobernando, ¿verdad? Y que tienen cargos, que es pura grilla. Senadores de Morena, diputados de Morena, funcionarios de Morena, ¿verdad? O sea, de la 4T, pues, secretarios de gobierno que se ponen, secretarios de Estado, de dependencias, ¿no? Que se ponen por consigna, no por preparación, que se ponen por pagar favores, como se está viendo, ¿no? Ahorita que está pasando con Comisión de Derechos Humanos, etcétera, donde se le está premiando a gente que pues ni siquiera sabe cómo se llama, ¿no? Pero la ponen en una dependencia para que cumpla una función que obviamente no va a cumplir, porque la lógica, al parecer, que estableció López Obrador es que no se necesita eso, se necesita que le sean fieles a él y supuestamente a la 4T, es decir, que le sean fieles a su grupo, y que estos funcionarios solamente se desenvuelvan en base a órdenes, ¿sí?, de los altos jerarcas de la 4T, por más irracionales que sean las órdenes, ¿verdad?, y no a un proyecto que les corresponde como funcionarios desarrollar e impulsar, ¿sí?, y lograr que se logre, valga la redundancia, ¿no?, lograr que se cumplan ciertos objetivos en base a la profesionalización, que la persona que lo está haciendo, que es un profesionista, por ejemplo, el secretario de Agricultura, que se desarrolle su propio plan, pues lo que se supone que es alguien preparado, su propio proyecto de desarrollo para impulsar la agricultura y que lo pueda llevar a cabo sin ningún problema, ¿verdad?, que dependa de él, que es el experto, y no de una orden que le digan allá, aunque el experto diga, mira, es que hay que hacer esto y lo otro. No, a mí no me interesa, quiero esto, ¿verdad? Ponemos el ejemplo como ha quedado evidente que así funcionaba López Obrador. Simplemente eran órdenes, yo quiero que se haga esto y listo. Oiga, y aunque le dijeran, se sabe que esto no funciona, no va a servir, yo quiero que se haga. Así, o sea, y así no avanzamos. Entonces, todo esto tiene que ver con el proceso educativo, ¿no?, de la educación, de los planes y programas de estudios, de la educación pública en primer lugar, ¿no?, de la educación de todo el proceso educativo, ¿no?, desde la primaria, el nivel básico que se llama, el nivel medio superior, etcétera, hasta el nivel superior, ¿verdad? Tiene que ver con gente preparada que se profesionalice y que es capaz de racionalizarse y tener ideas propias y funcionar de manera independiente, ¿no?, en sus propuestas y participar en la discusión y participar en promover el desarrollo. Cuando no se tiene eso, como se dice en tierras de ciego el tuerto es rey, pues cuando el 70% está en la oscuridad, como se dice en este país, que no llega a una carrera universitaria, no tiene los conocimientos suficientes, pues cualquiera que se le presente con un rango superior, con una investidura como diputado, eso pues lo va a manejar, ¿no? Porque él es diputado, va a decir el senador, y aunque sea una tontería que está diciendo, pues no la va a detectar o no la va a racionalizar y no lo va a contradecir porque no va a tener elementos, porque no tiene la herramienta que da la educación, el conocimiento científico para llegar al cuestionamiento, al análisis correcto de lo que sucede y llegar a una conclusión y poder cuestionar y decir, no, así no es, sino que te tienes que quedar y callar y avalar lo que otro dice porque pues ha de ser verdad. O sea, en ese plano se queda la mayoría de la gente, pues si lo repite y dice muchas veces, y como no tengo la herramienta yo para dilucidar ni llegar a otras conclusiones
más racionales, y no tengo la información y no sé cómo hacerme de la información, y además no tengo la herramienta racional, ¿no? La costumbre que da el estudio para el proceso de un razonamiento correcto, pues no puedo cuestionar, no puedo proponer, no puedo hacer nada, tengo que aceptar lo que otro dice, ¿verdad? ¿Sí? Y porque además, seguramente la mayor parte del tiempo me la paso, pues, trabajando, tratando de ganar los ingresos necesarios para la familia o para uno, ¿no? Porque, pues, la situación también ahí está muy difícil y no se cuenta con los recursos suficientes, entonces no se tiene tiempo para el razonamiento y no hay las condiciones, ¿no? El gobierno no ha propiciado esas condiciones para facilitar el acceso a esas personas a la educación y a que continúen el proceso educativo y llegar hasta cursar una carrera universitaria y poder insertarse ya sea en la ciencia o en el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Que eso aceleraría el proceso de progreso de este país. Yo supongo que es lo que no quieren, el progreso de este país, esos políticos, ¿no? Que viven de la política y que viven del presupuesto público, ¿no? Pues ya hay más competencia, gente más preparada, pues ellos pueden quedar a un lado, ¿no? ¿Sí? Y se los puede ganar otro. Ustedes no quieren competencia y por lo tanto pues mantienen la cuestión educativa por los suelos, simplemente haciendo como que cumplen, ¿no? Con la ley, con lo que está en la Constitución de dar algo de educación. ¿Y por qué? Pues porque pues, a pesar de todo, pues ya había escuelas cuando llegaron al poder, ¿no? Ya estaban ahí las escuelas, ¿verdad? Que hicieron otros gobiernos, las universidades. Todos los de las 4T, pues ya ni modo de tirar las universidades, las escuelas, pues nomás se hacen patos como que apoyan y se echan los discursos, ¿sí? Los discursos matraqueros, ¿verdad? Inmolándose, rasgándose la vestidura por la cuestión educativa y de que los niños aquellos no estudian, pero no actúan en concreto, ¿verdad? No van más allá a la práctica de lo que dicen y le meten dinero a la educación y a la ciencia, ¿verdad? Y ahí están los datos. 0.3% del Producto Interno Bruto para la educación general y 0.5% para la cuestión de la ciencia y las tecnologías, ¿verdad? El desarrollo tecnológico. Entonces estamos por los suelos. Y ese indicador dice claramente, ¿qué les interesa? ¿Sí? No les interesa la educación. No quieren gente más educada, no quieren gente más preparada. No les interesa, pues, no les importa. Lo que les importa son sus intereses de ellos, que ya están en el poder, y lo que les está importando ahorita es mantenerse en el poder, continuar en el poder y hacer lo que se les dé la gana. Ya vemos, ya desaparecieron la Suprema Corte de Justicia y los diputados, senadores de la 4T de Morena andan muy envalentonados, pues con el poder, ¿no? Que nadie les puede decir nada porque ellos mandan y hacen y deshacen ahorita en este país, gastándose los recursos a manos llenas, ¿no? Porque es lo que están haciendo. Y lo lograron, pues como ya vimos, comprando, ¿no? Diputados, hasta, bueno, al parecer hasta juez compraron, magistrados, ¿no? Entonces esa es la situación de este país. No hay un interés real por la educación y mientras no se cambie un gobierno, realmente progresista, pues vamos a seguir estancados. Si siguen esto de las 4T, vamos a seguir estancados y retrocediendo. Necesitamos el cambio por un gobierno realmente progresista. Y un gobierno progresista inmediatamente tendrá que atender ese punto educativo, de salud y de la economía, ¿verdad?, de los ingresos y alimentación.
no se andará por las ramas con cuestiones políticas y grillas, ni culpando a otro de esto y de aquello. Se pondrá a trabajar para desarrollar una verdadera educación y meterle mucho dinero, un buen proyecto a esa educación. Y como ya dije, no solo a la educación, también a la salud y a otras cuestiones del país, de la economía. Y no habrá con rollos austeros, ¿verdad? Es que la austeridad es que por allá, pues sí, se gastaron todo el dinero en el sexenio pasado. Ahora tienen que restringir algunos gastos aunque no quieran. Pero van a ser austeros nada más donde el recurso pueda beneficiar a la mayoría de la gente, pero donde ellos se beneficien como grupo de 4T, ahí seguirán siendo derrochadores. Ya vimos, andan ahorita en austeridad, pero con helicópteros de lujo, ¿verdad? Todos los días dicen, viajando y promoviéndose, gastando en propaganda, están en campaña, sus sueldos, grandes sueldos, no le fallan, ahí no hay austeridad. Le van a seguir dedicando a Pemex dinerales, se dice, no hay austeridad ahí, porque ahí es donde les conviene, ¿verdad? Bien, entonces, pues así está la situación educativa en México, de acuerdo a esos datos que dan investigadores de la UNAM. Ahí se los dejo para su análisis.